Bienvenidi a un programa más de Madre Patria en este lunes 27 de marzo, un día muy especial porque nuestro invitado pasado, Noel, cumple años, así que desde aquí le mando muchos saludos, muchos besos y muchos brillitos. Y ya para empezar, pues bueno, para arrancar, ¿qué tal si presento al invitado del día de hoy? Aquí en Madre Patria me acompaña Adrián Gutiérrez. Él es asesor parlamentario, abogado y futuro doctor en Derecho. Uno de sus temas de especialidad es el electoral. Así que la verdad es que hoy tenemos muchísimas cosas que contarte, bebé de luz. Lo vamos a hacer con muchos brillitos. Así como mi amigo de brilloso y de brillante que es, porque es una persona súper inteligente. Entonces te agradezco muchísimo, Adrián, que estés aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la oportunidad de poder conversar contigo. Hola, Alma, pues muchísimas gracias por la invitación que me haces y pues por tan bonita presentación, ¿no? Igual, un saludo a todos tus bebés de luz, ¿no? A todo tu auditorio en general. Pues, ¿qué tal si arrancamos justo para hablar un poquito de la semana que se fue? Y, ¿por qué no lo hacemos? Pues con el tema que nos tuvo, por lo menos a los que estuvimos en el Senado, yo creo que a muchas personas en muchas partes del país, como pegados al canal del Congreso, que fue lo de el deschongue. Entonces, el deschongue, que detrás de las cámaras, sigan esa bonita cuenta en Instagram y en Twitter, que les cuenta un poquito del proceso legislativo y de lo que pasa detrás de las cámaras del Congreso, Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Pues, ¿qué te parece si damos como el contexto que derivó en pues, lo que llamaron muchos golpe de Estado, ¿no? Sí, a ver, no sé si quieres iniciar tú con este tema de modificaciones a las normas internas del PRI que hizo Alito, y sobre eso seguimos. Sí, claro, ¿no? O sea, a ver, el año pasado, Alito, muy inteligentemente, bueno, muy mañosamente, tú ya sabes, Alejandro Moreno Cárdenas, quien es diputado federal, presidente de la Comisión de Gobernación en la Cámara de Diputados y además dirigente del PRI nacional, que eso en realidad pues nunca se había visto porque quien dirigía el PRI en esos tiempos del PRI clásico pues se dedicaba a dirigir el PRI y no otras cosas. Entonces, pero Alito es multitask. Correcto. Él hace de todo un poco. Sí. Y tan hace de todo que lo que hizo a finales del año pasado fue modificar sus estatutos para que, entre muchas otras cosas, pudiera él prolongar su mandato al frente del partido hasta 2024, justo después de las elecciones. Eso es lo que le permitía, ya lo hemos hablado aquí en algunos programas, pues designar candidaturas, ¿no? Entonces, tú recordarás esto, Adrián, ¿y qué fue lo que pasó? Pues una de las contestaciones fueron diferentes recursos, ¿no? Sí, correcto. Por ejemplo, la exdiputada Sauri promueve un medio de impugnación ante el INE y también el senador Osorio Chong y la senadora Claudia Ruiz Massieu continúan con ese proceso ante el INE. El INE les da la razón y pues esa es una parte de las consecuencias y por los cuales se provocó el deschongue habido en esta semana en el Senado de la República, ¿no? Claro, o sea, que a ver, esta sesión que vimos del INE a mí me pareció súper interesante como todo lo que se planteó porque ¿qué es lo que debatían o qué es lo que criticaban los senadores Claudia Ruiz Massieu y Osorio Chong? Lo que ellos un poquito criticaban, bebé de luz, fue que los estatutos del PRI fueran reformados por el Consejo Político Nacional y no por la Asamblea, que es en realidad la que está encargada de hacer esas reformas a documentos básicos del partido. Entonces, cuando pasa esto que el Consejo en una asamblea extraordinaria reforma los estatutos del PRI para darle este poder a Alito, solo lo podía hacer con una buena fundamentación, ¿no? O sea, el Consejo podía tomar esta posición en lugar de la Asamblea, argumentando pues cosas como muy importantes que le permitieran a él tomar esa decisión y no al órgano en realidad competente. ¿Y sabes cuál fue, bebé de luz, la argumentación? Fue lo del plan B. Sí, correcto. Y lo más importante de esa situación es que, para empezar, ni siquiera el proceso del Plan B en ese entonces todavía estaba en dictaminación de las cámaras, ¿no? Sí. Ni siquiera estaba emitida por parte del Ejecutivo Federal y pues, en ese sentido, pues el INE dijo, a ver, no me puedes argumentar que el motivo por el cual hiciste estas reformas a tus estatutos fue a través del tema del Plan B, cuando ni siquiera estaba vigente la norma. Sí, ¿no? o sea, porque recordaremos que el plan B en realidad se aprobó hasta febrero y se publicó hasta marzo del 2020. O sea, hace apenitas, estamos hablando de unas semanas, creo que el 3 de marzo fue cuando se publicó el plan Correcto. B. Entonces, además le tocan al INE un tema delicado, ¿no? Que hiere susceptibilidades esa situación. ¿eh? Sí, ¿no? Entonces, pues a mí la sesión me pareció muy, muy, muy interesante. Yo aprendí muchísimo. O sea, a Carla Humphrey la vimos diciendo como, a ver, es que no nos podemos meter en la vida interna de un partido. Y vimos a Ciro Murayama, a ver, no es que aquí estamos hablando de la legalidad de los estatutos. Claro. Si puedes ver esa sesión extraordinaria del INE Bebé de Luz, la verdad es que a mí me pareció una joya. No, totalmente, y sobre todo pues también tienen ese deber de salvaguardar los derechos de la militancia partidista, ¿no? No solamente de algunos, como en ese caso se estaba realizando por parte de Alito, ¿no? Sí,
Ahí también de las cosas que me parecieron muy curiosas fue al Panredé diciéndole al INE, Ya déjalo, ya suéltalo. ya suéltalo, ya, déjale su manita, Sí, correcto. ¿no? Él puede hacer lo que quiera con su vida. Y vimos un poquito como este apoyo, pero también Ciro Murayama y otros consejeros dijeron, a ver, no, al INE le critican muchas veces que está a favor de un partido. Aquí no vamos a estar a favor de un partido, vamos a hacer las cosas legales, ¿no? Imparciales. Sí, y entonces, pues, le dieron la razón a Claudia Ruiz Massieu y a Osorio Chong. Correcto. Sin embargo, ojo, todavía no, esa resolución no ha quedado firme. El PRI, o en este caso Alito, mandaron todavía esta impugnación a Sala Superior. Entonces está pendiente de resolución. Entonces, pues bueno, si quieres, ahorita nos vamos a entrar un poquito más en el tema del deschongue. Y tocamos algunos temas importantes como el tema de si se van a separar del grupo parlamentario o no. Sí, claro. Lo que entonces se logra con esta resolución del INE a favor de Ruiz Massieu y de Osorio Chong es que Alito tiene que dejar el partido el 18 de agosto. Correcto. Que a ver, no sé, Adrián, si tú llegaste a escuchar ahí por Radio Pasillo que se dice que va a nombrar a Alito una nueva presidenta, una nueva coordinadora, una nueva dirigenta del PRI. Sí, el detalle pues es que se rumora que es una persona a modo, ¿no? Y que de todas maneras daría esa posibilidad a Alito de seguir operando el PRI como él quiera, ¿no? Claro, o sea, entre los nombres que se han escuchado ahí es el de Paloma Sánchez, una diputada muy cercana a Alito, Carolina Villano, que es pues muy cercana a Rubén Moreira, ¿no? Correcto. El coordinador del PRI. Entonces, pues ahí está todo este asunto entre que pues si tiene que dejar a Alito, y también creo que lo hemos hablado en otros programas, creo que también lo dijo Regina en un programa, que fue algo así como, y aunque se vaya Alito, si deja a alguien, como dices tú, Adrián, a modo, pues de qué sirve que se vaya Alito si va a estar operando al PRI detrás, ¿no? Moviendo los hilos. Totalmente de acuerdo. Entonces lo que vamos ahí a estar viendo así va a ser una cosa muy interesante, y lo más interesante que pasó esta semana que se fue, pues es el deschongue. O sea, el senador Osorio Chong, quien llevaba 5 años coordinando la bancada del PRI en el Senado, pues ya la dejó, ¿no? El 21 de marzo salió una convocatoria a una asamblea extraordinaria de la bancada. Yo nunca había oído eso de asambleas extraordinarias, yo la tampoco, verdad. ¿no? Abogado, Dios, o sea, ¿no? Convocan una asamblea extraordinaria, pero además la convocan con la firma de ciertos senadores que muchas y muchos nos quedamos así de ¿what? O sea, porque eran senadores que apoyaban a Osorio Chong. Correcto, fue una sorpresa, evidentemente no grata para Osorio, pero de los 13 senadoras y senadores que conforman el grupo del PRI, como dices tú, 7 firmaron esta convocatoria y únicamente 4, contando el coordinador Osorio, pues eran los que se apoyaban mutuamente. Y al final Osorio determina dejar el encargo como coordinador del grupo parlamentario, ¿no? Y determinan dejar al senador Manuel Añorbe al frente del grupo parlamentario del PRI. Es una situación que pues, deja muchas incertidumbres, muchas dudas. ¿Qué va a pasar con el bloque de contención? Ese es el principal problema. ¿Qué pasará? ¿Va a ser la misma situación que ocurre en la Cámara de Diputados? ¿Se va a formar este famosísimo primor? ¿No? ¿Qué piensas tú? Pues mira, o sea, para empezar, creo que, Bebé de Luz, tienes que conocer los nombres de las senadoras y los senadores que apoyaron pues justo esta convocatoria, esta asamblea extraordinaria, que fueron Mario Zamora, que pues no sorprende mucho su cercanía a Alito Moreno, porque pues le dieron una candidatura a la gubernatura. Tenemos a Jorge Carlos Ramírez Marín, que pues de hecho él aspiraba, sabíamos, ¿no? O sea, se sabía por ahí que aspiraba a la coordinación de la bancada. Luego tenemos al senador Manuel Añorbe, que pues él también desde, que había alzado la mano para ser coordinador, ¿no? ¿Y quién es Manuel Añorbe? Pues él es un político de Guerrero, ha sido presidente municipal, sus intenciones creo que son gobernar ese estado. Ya fue candidato en su momento a gobernador de Guerrero y no le fue bien. Pero pues la esperanza muere al último, correcto, ¿no? Sabemos, Andrés Manuel López Obrador, la tercera es la vencida. Así es. Luego estuvo aquí este tipo de personajes que sorprendieron, como Beatriz Paredes. Sí, caray. ¿No? Claudia Naya, Silvana Beltrones, que ahí pues creemos que, pues, Verónica no sé. Martínez también. Ángel Yáñez. Pero un poco, no sé si incongruente, ¿no? Me acuerdo que horas antes de que se llevara a cabo esta celebración de esta asamblea por parte de ellos, pues decía Ángel que ellos apoyaban al senador Osorio, que él había sido electo para ese encargo 6 años y que, pues no sé, refería que había un tema ahí de dineros. De dineros, porque ¿no? estaban acusando al senador Osorio de quitar muchos dineros a los senadores. Igual, Radio Pasillo, ya siempre fiel con sus chismes.
Pues decían que sí era cierto, inclusive el tema de que el senador Osorio metía ahí algunos personajes de él dentro de los techos presupuestales de otros senadores, que no daba el dinero exacto como tendría que ser. Pero bueno, el senador Yáñez Yáñez dijo que eso no era salió a cierto. defender esa situación y dijo Ujú. que no, que ha sido una situación muy transparente. Ujú. Entonces, pues justo lo que dices, yo creo que mucho de lo que simbra la opinión es qué va a pasar, porque pues el bloque de Alito ha estado muy cercano al gobierno federal. Por lo menos eso es Sí. lo que se ha visto en votaciones, como por ejemplo este regalo de la ampliación de la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública Sí, sí, sí. hasta el 2028, que fue un detallazo de la diputada Yolanda de la Torre, que después de haber presentado eso salió, pidió su licencia y se fue a ser presidenta magistrada, ¿no? En su tierra. Entonces, estos abrazos que hemos visto con el secretario de Gobernación, con Adán Regalos Augusto. para embajadas y Sí, consulados sí. muy extraños. Sí, no. Entonces, pues yo la verdad, a mí esta pregunta que me haces, Adrián, me deja, pues la verdad es que sí hay un asunto que me preocupa porque yo sí tengo un interés, tengo no tengo una afiliación partidista o política hacia el PRI o hacia esa figura, pero sí el PRI ha jugado un papel muy importante en el Senado, en el bloque de contención, para frenar cosas inconstitucionales como por ejemplo el PAN-out. Correcto. ¿No? Este padrón de datos biométricos. Ahorita tenemos en puerta también, bueno, tiene el bloque de oposición ahí esperando el asunto del plan B, que Correcto. hay una acción de inconstitucionalidad, que creo que también ahí podríamos hablar un poquito de cómo hemos visto estas votaciones muy extrañas en diputados, en donde pues se le ha dado un poquito el favor al gobierno de México, distinto al Senado. El apoyo. El apoyo. Ese apoyo sí se ve, ese apoyo sí se ve. Aquí me gustaría hablar ya un poquito de lo que pasó también la semana que se fue, que estoy segura de que tú también lo traes ahí en el radar, Adrián, que es esta modificación a la Ley de Comunicación Social, que está muy relacionada con el plan B, porque en el plan B del presidente se establecía un límite de gasto en comunicación social que no debía rebasar el 0.1% del presupuesto de egresos anual, ¿no? De las entidades, de los municipios, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Pero pues las diputadas y los diputados el miércoles 22 de marzo, con 470 votos a favor y una abstención, aprobaron una modificación a la Ley de Comunicación Social del plan B para que ese tope se elimine. O sea, para que ahora las entidades, los municipios y las demarcaciones determinen su propio límite de gasto anual de comunicación con el objetivo de informarnos bien. La verdad es una situación que se me hace aberrante. A ver, partamos desde este punto. Vamos a poner un ejemplo reciente. La Suprema Corte con el ministro Saldívar, ¿no? Está haciendo uso de sus redes sociales, más específicamente del TikTok, y nos encontramos que tiene una persona dentro de su techo presupuestal, por así decirlo, pagándole una cantidad mensual de unos 90,000, 100,000 pesos para llevar a cabo eso. Oye, no. La verdad es que para mí se me hace un abuso de esa situación. Me queda claro que aplicable para esta situación que ocurrió y esta modificación a la ley, pues evidentemente los ayuntamientos, por ejemplo, en su caso, van a tratar de inflar sus presupuestos con ese tipo de temas, ¿no? Para esta supuesta información hacia la ciudadanía, que pues bueno, yo creo que podemos empezar primero por tener instituciones más transparentes, por ejemplo, ¿no? Urge. Situación que no se ha dado, pero bueno, ya entraremos ahorita más a detalle al tema del INAI, pero sí se me hace una situación aberrante jugar con ese tema de presupuesto en ese tipo de temas. A mí también lo que se me hace muy extraño es que todas las fuerzas políticas aprobaron esto. O sea, todas. Estamos hablando de que la Cámara de Diputados está integrada por 500 diputadas y 500 diputados. Y 470 votos fueron a favor. Y solo hubo una abstención. Y debo decir quién es la abstención. Es una diputada morenista de Hidalgo. Ella se llama García Anaya Lidia. La verdad es que yo... La verdad es que yo no la topaba hasta esta votación, que la verdad es que pues sí me parecía importante saber quién fue la persona que se abstuvo de aprobar esto cuando todas las fuerzas políticas, porque creo que el PAN había dicho, no, yo voy a votar en contra y esto, pero se aprobó, Adrián, bebé de luz, se aprobó sin discusión. O sea, sin discusión alguna, así de, órale, vámonos, lo que sigue, next.
Sí, claro. Y por eso a lo mejor la ciudadanía no lo trae tan en el radar, pero pues bueno, será un tema en el cual tendremos que, pues le podremos dar el beneficio de la duda y pues ver de qué manera van a ejercer ese gasto y cuál va a ser el porcentaje que le van a asignar a ese tema. No, que aquí es lo que vamos a ver qué pasa ahora en el Senado, porque esto lo aprobó diputados. Claro, totalmente. Entonces, ahora viene para el Senado y vamos a ver qué hace este nuevo PRI, Sí. ¿no? Porque, a ver, yo sí he visto posturas muy claras en temas de gasto público y de transparencia a los senadores Osorio Chong, a la senadora Claudia Ruiz Massieu, posturas políticas como muy fuertes, que, a ver, también bebé de luz. Sabemos que cuando ellos estuvieron en el gobierno no jugaron este papel que ahorita están tomando, pero ahorita están asumiendo su papel de oposición, ¿no? Y lo hacen bien. Entonces, yo no sé qué va a pasar en el Senado. Vamos a ver qué posición toma el bloque, porque pues en diputados todas las fuerzas lo aprobaron. Y lo curioso es que incluso la mayoría parlamentaria le hace una modificación a una propuesta del presidente, o sea, porque el plan B es el plan del presidente. Y ahorita lo que están haciendo es esta propuesta. También hay que ver cómo avanza, porque con el asunto en la corte, con estas suspensiones, quizá ya, ¿no? Ya se ve aguada la fiesta. Hashtag, se te acabó la fiesta, ¿no? No, sin duda estás tocando ahí un tema bastante interesante. A ver, lo que yo tengo registrado es que Movimiento Ciudadano fue el primer partido político que presentó una acción de inconstitucionalidad en contra del plan B del presidente. Que aquí me gustaría hacer un paréntesis, Adrián, contigo, y que pudieras explicarle a los bebés de luz la diferencia entre una acción de inconstitucionalidad y una controversia constitucional, porque la controversia constitucional la vamos a hablar en un ratito más cuando abordemos el tema del INE. Claro, sin problema. A ver, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad vienen señaladas en las fracciones primera y segunda del artículo 105 de la Constitución. En ese sentido, las controversias constitucionales son juicios promovidos para resolver vulneraciones de competencias y atribuciones y pueden ser presentadas o promovidas por los poderes federales, por poderes de las entidades federativas, órdenes de gobierno y órganos constitucionales autónomos, como en este caso sería el INE, ¿no? Y en el caso de las acciones de inconstitucionalidad, pues son estos juicios en donde pretenden declarar la invalidez de una norma general, leyes o tratados, por ejemplo, por contravenir a normas de la Constitución, ¿no? Ambos son mecanismos de controles constitucionales y únicamente pueden ser resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ojo, dato importante, para declarar la invalidez de la norma es necesario tener la mayoría calificada. Entonces, independientemente de que estas en su mayoría han sido admitidas, habrá que ver cuál va a ser el resultado de estas votaciones. Sí, no. O sea, ya cerrando esto un poquito de qué es una acción de inconstitucionalidad y qué es una controversia constitucional, ¿no? Que, por ejemplo, la controversia pues la promueve un organismo como el INE y la acción de inconstitucionalidad la promueven pues senadoras y senadores o diputadas y diputados, que entonces ahí regresamos al tema porque pues este tipo de acciones, este tipo de recursos se utilizan para proteger la Constitución, ¿no? Correcto. Para salvaguardarla. Y entonces ahora sí regresamos a que MC presentó una acción de inconstitucionalidad contra el plan B. Fue la primera. Yo también estoy consciente de eso y lo registro. El tema más que nada lo había sacado porque, como bien decías, y se me pasó hacer ese señalamiento, las acciones de inconstitucionalidad deben o pueden ser promovidas por el 33% de los integrantes de la Cámara de Diputados o el 33% de la Cámara de Senadores, lo mismo para congresos estatales. También el Poder Ejecutivo tiene esa facultad y el fiscal general de la República. Entonces, habrá que ver si el PRI se va a sumar al bloque de contención para firmar esta acción de inconstitucionalidad y llegar al 33%. Ya sea igual también en Cámara de Diputados y de Senadores, pero hablo más de la Cámara de Senadores porque sí se ha dado esa cohesión de los grupos parlamentarios para poderla presentar en otras ocasiones, ¿no? Por ejemplo, al día de hoy, si no tengo mal el dato, hay 9 o 10 acciones de inconstitucionalidad que están pendientes todavía de resolverse y pues ya veremos si el PRI en este caso se sumará nuevamente al bloque de contención. ¡Chan, chan, chan, chan! ¿Qué misterio habrá, no? O sea, es que la verdad es que sí está muy interesante porque además estamos en el cierre, ¿no? Como en la recta final de lo que es el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y en este último tramo, que normalmente nunca pasa nada porque pues ya el presidente perdió un poquito de fuerza y de legitimidad y pues porque tú sabes, bebé de luz, que al principio por eso se aprobó la Guardia Nacional, porque todos, ¡ay, sí, vamos a darle el voto de confianza! ¿No? A este gobierno y le damos la ley de la Fiscalía General de la República 2 veces. Aquí se las damos, ¿no? Porque confiamos. Y ahorita, pues yo creo que esto que se va ya como cerrando, podría reactivarse algo porque supuestamente estamos en una moratoria constitucional. Lo dijo Alito.
Sí, así es. Vamos a estar viendo en este asunto, pero ¿qué te parece si regresamos a lo del plan B? Sí, como te venía comentando, Movimiento Ciudadano es el primer partido político nacional que presenta su acción de inconstitucionalidad contra el Plan B. Y el día de viernes, Ujú. precisamente esta semana que pasó, tenemos una grata noticia y sorpresa por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El ministro Lainez Potisek emite una suspensión sobre la cual deja de manera temporal, digamos, inhabilitada el decreto emitido por el Ejecutivo Federal, ¿no? El plan B, ¿no? O sea, lo suspende, lo pone en pausa, porque no es que lo elimine, no es que hayamos ganado la batalla contra el plan B, no es que el plan B haya ganado la batalla, o sea, el asunto es que se queda en stand-by en lo que la Corte analiza el asunto, ¿no? Así es, ¿no? Tendrá que requerirle a las autoridades responsables que haya señalado, que muy probablemente ha de haber sido El el titular del Congreso. Poder Ujú. Ejecutivo, el secretario de Gobernación, las cámaras que integran el Congreso de la Unión, quienes deberán de rendir su informe de los conceptos de invalidez o de las normas que están impugnando por parte del INE. Lo que hizo el INE fue, en cuanto se publicó la reforma, o sea, este plan B, él dijo, no, estos 200 artículos modificados en distintos ordenamientos afectan unos 25 artículos constitucionales. Entonces, pues no, mi ciela, así no. Y le pidió a la Corte analizar el asunto y que mientras lo analice, se suspenda el plan B para que todo siga normal como hasta ahorita. Es correcto. A ver, por ejemplo, el INE dice, a ver, Corte, analiza por favor el decreto en el sentido de que en leyes secundarias, se están trastocando situaciones que afectan el funcionamiento y la organización del instituto y que violenta el artículo 41, base quinta del apartado de la Constitución. Entonces, en su momento, la Corte tendrá que determinar si este decreto en su totalidad violenta estas facultades y organización por parte del INE, ¿no? Que a mí lo que se me hizo súper bonito, Adrián, no sé si a ti, ¿qué te pareció? Que estás como muchísimo más clavado en estas cosas, pues de hecho tú has ayudado a hacer acciones de inconstitucionalidad. Me pareció como muy especial lo que dijo Lainez, que fue, es que este asunto sí lo tenemos que analizar porque puede afectar tus derechos y mis derechos político-electorales y porque, pues la verdad es que no vamos a afectar la capacidad operativa del INE y hay que proteger el sistema democrático nacional. Claro, inclusive hacía mención a la capacidad operativa y económica que se podría perder por parte del INE en la tramitación de las credenciales del elector. Ujú, ujú. ¿No? Y también sobre salvaguardar esa información, ¿no? Entonces, yo concuerdo contigo, fue algo bastante bueno por parte de la INE que considerara esos aspectos para poder otorgar esta suspensión, ¿no? Ujú. Una vez que pasa esto, que además tú lo sabes, Adrián, esto no es raro. O sea, esto es un procedimiento normal, que hay una ley reglamentaria justo del artículo 105 de la Constitución para estos casos que faculta al ministro, ¿no? Que pues hace esta suspensión y en cuanto pues hay una ley que podría vulnerar estos derechos, se hace la suspensión, no es algo raro. Lo malo de esto es justo el manejo de la comunicación desde el grupo en el poder, desde actores de Morena, vamos a decirlo claro, como Mario Delgado, el propio secretario de Gobernación, que han acusado al ministro y que se van ya a un ataque así que ad hominem, ¿no? O sea, que están atacando como justo a las personas que están diciendo, no, ese ministro vendido y que le está haciendo el caldo a los conservadores porque es un corrupto y todos quieren mantener sus privilegios. A ver, no, o sea, y esto es ilegal, menos. A ver, vamos a poner un ejemplo práctico para que tu audiencia lo tenga un poquito más Ujú, claro. ujú. Vamos a poner el supuesto de que no existiera esta figura de la suspensión y el INE tuviera ya que hacer un despido masivo de toda la gente que se va a ver afectada por este decreto. Y además el servicio profesional de carrera. Entonces, imagínate que dentro de un mes o 2 meses, en el lapso que tengan para resolver esta controversia constitucional, la Corte determine que es inválida la norma emitida por el Ejecutivo, Ujú. publicada por el Ejecutivo más bien, ¿no? Entonces, imagínate, ¿qué le vas a decir a toda esa gente que ya despediste? Les vas a decir, oye, ya regrésate, Ujú. pero no solamente eso, imagínate, tú para eso les tuviste que haber dado una indemnización, Claro. tú debiste haber cubierto determinados derechos laborales. Ujú. Entonces, ese es el efecto de la suspensión, de que el INE le está diciendo a la Corte, oye, a ver, concédeme esta suspensión para el efecto de dejar las cosas como están ahorita, Concédeme el beneficio de la duda. ¿correcto? De que tú analices si la norma impugnada es constitucional o no es constitucional y ya sobre eso vamos viendo si se hacen todas las modificaciones pertinentes o se dejan las cosas como están. Claro, claro, o sea, es justo el tiempo
que te dan a ti para pensar si cortas o no con tu güey. Algo muy similar. ¿No? algo Así muy de, similar. antes de mandar toda a la goma, voy a pensar qué es lo que va a pasar si lo mando a la goma y si vale la pena o no vale la pena. Claro, porque las consecuencias jurídicas y que afectan a este cúmulo de personas que sean despedidas, pues sería brutal. Simplemente quienes han tenido la oportunidad de estar en campañas, en elecciones, o sea, es sumamente necesario todo este equipo de gente que tiene el INE, Sí, sí, sí. inclusive los soples. Imagínense, por ejemplo, en municipios como San Juan Chamula, donde muy poca gente puede entrar o pocos funcionarios quisieran estar, ¿no? Por las complejidades de determinados aspectos que se pueden llegar a dar ahí, pues es necesario pues, que esté toda esta gente del INE resguardando y salvaguardando diversos aspectos de las elecciones. Entonces no puedes ir desnutriendo, por así decirlo, estos organismos que son vitales para la democracia del país. Que a mí lo que me preocupa mucho es si debilitas estos organismos, ¿a quién estás entregando las elecciones? Sí. O sea, yo no quiero hablar de ciertos grupos organizados. No, a ver, voy a que ya poner, hasta ya toman control voy a ahorita. poner un caso en especial y que pasó precisamente en 2021. Elecciones para ayuntamiento, me voy a emitir el nombre del ayuntamiento. Estaba compitiendo el presidente municipal para reelección y otro candidato. Se sabe que ese presidente municipal pues, tenía vínculos con el crimen organizado y precisamente porque en ese municipio había poco poder o influencia por parte de las instituciones de gobierno y del mismo OPLE, pues hizo uso de sus amistades, por así decirlo, y pues no le permitió a mucha gente poder votar y poder llenar las urnas que quisiera y pues bueno, hoy otra vez, nuevamente, es presidente municipal. Es que justo, a ver, yo sí creo que el INE se tiene que tocar, pero para fortalecerlo. Correcto. Para de verdad evaluarlo y decir, o sea, vamos para acá, que es justo también lo que decían los consejeros electorales y lo he dicho en este programa, es, o sea, ¿por qué no mejor partidos políticos hacen una reforma para reducirse el doble financiamiento? Claro. ¿No? O sea, porque la gran mayoría del presupuesto del INE no se va, bebé de luz, como tú crees, a la bolsa de Lorenzo Córdoba, ¿no? O sea, se va a los partidos políticos. ¿Y a cuál partido político se va más? Pues a Morena, porque es el más grande, porque pues esta división del pastel la hizo el PRI, o sea, y esto que esas reglas que hizo el PRI, que se beneficiaba al grupo en el poder, pues ahora se beneficia Morena. Entonces, este asunto de sí, hay que reformarlo, sí hay que tocarlo, estoy totalmente de acuerdo, pero lo que tenemos que hacer es ver cómo fortalecemos al instituto, le damos más dientes y pues a los partidos políticos les ponemos también ahí ciertos candaditos, porque pues con este plan B lo que están haciendo es darse rienda suelta para evitar multas, por ejemplo. Sí, el detalle es ese, como bien decías, están dejando al INE sin esa fuerza, sin esos dientes para poder determinar algunos aspectos, como tú decías, por ejemplo, se están brincando ya el tema de que no pueden ser multados en algunas situaciones, ¿no? O específicamente como en el caso de Félix Salgado Macedonio, cuando buscaba ser gobernador de Guerrero, candidato más bien, pues el INE puso una sanción ejemplar, ¿no? Al evitar informar cuáles habían sido los gastos de precampaña. Pues ahorita con este nuevo decreto como está formulado, pues Félix hubiera sido candidato sin ningún problema. Gobernador. ¿No? Y hasta gobernador, correcto. No. O sea, por eso es que creo que esto está bien interesante y por eso aún más es preocupante los ataques que desde el Palacio Nacional y desde Morena se orquestan contra el Poder Judicial, contra la Suprema Corte, que lo que estamos viendo es que ahora sí, que ya no está Arturo Saldívar, que fue el ministro de la reforma del Poder Judicial con Andrés Manuel López Obrador y que fue el ministro que le permitió muchísimas cosas y que pues la verdad era muy servicial al Ejecutivo Federal. Ahorita lo que estamos viendo con Norma Piña es un cambio de la Corte en donde este tipo de cosas tienen importancia, tienen prioridad, en donde estamos viendo que los ministros están pugnando por la autonomía del Poder Judicial y eso es lo que se está atacando y se está atacando con mentiras, como mentiras esto de que... Espantosa toda esta descalificación que están haciendo en contra de la ministra Norma Piña desde el Ejecutivo, así tal cual. Yo creo que al presidente se le olvidó que en México existe la división de poderes, ya lo has tocado tú anteriormente en los episodios y te doy toda la razón, concuerdo. México no es nada más el Poder Ejecutivo Federal, son 3 poderes y la gente lo debe de saber y lo tiene que recordar siempre. Tenemos al presidente de la Cámara de Diputados, que es ahora sí que el presidente del Congreso de la Unión. Tenemos a la presidenta del Poder Judicial, que es Norma Piña, la primera mujer que viene desde abajo, rompiendo techos de cristal, abriendo puertas para otras. Y además tenemos al titular del Ejecutivo, que es Andrés Manuel López Obrador. En igualdad de condiciones los 3. Igualdad. No es que el presidente esté arriba de nadie. Y por eso es que de
repente cuando el Poder Judicial se veía muy servicial al Ejecutivo, pues decía, ¿qué onda? O cuando vemos al Legislativo también siendo, ay, sí, las horas que usted mande, señor presidente. No necesitamos leer la maravillosa iniciativa de Plan B que nos acaba de mandar. No, así la vamos a aprobar tal cual está, sin preguntarnos, sin cuestionarla, sin criticar, sin nada, porque usted lo manda. No se le mueve ni una coma porque esa es la línea desde allá arriba. Le llaman oficialidad de partes, amiga. Sí, le llaman oficialía de partes, bien triste. Entonces, esto lo tenemos que tener muy claro y por eso los ataques personales ahorita que se van contra Lainez, que muy valientemente tomó esta decisión, y más que valientemente es que está haciendo valer la Constitución y está haciendo bien su chamba. Entonces, lo que deberíamos hacer sería aplaudirle a Lainez y decirle, órale, cámaras, órale, presidente, presente sus argumentos, que la verdad es que desde todo el proceso legislativo ha estado superviciado. Ya, el proceso, ya cómo empezó. Ya si nos vamos a toda la tela de lo que es el plan B, santa madre del señor, qué horror. Pero ojo, tuve la oportunidad de leer algunos extractos de la suspensión del ministro Lainez, y el INE hizo valer una situación que se me hace muy interesante, que es el hecho de que no se hayan realizado consultas a pueblos y comunidades indígenas y a personas con discapacidad. ¿Por qué sacó esto a colación? Porque apenas en enero la Corte dejó un precedente muy interesante. Al parecer en Coahuila habían realizado o emitieron un nuevo código de elecciones y de participación ciudadana en materia electoral, y por no haber realizado esos dos actos, la Corte determinó la invalidez total de la norma. Entonces, siguiendo ese precedente que tiene 2 meses, la Corte debería emitir una sentencia en ese mismo sentido para este tema de plan B, solamente tocando esos dos temas. Exacto. Sí, no. O sea, vienen unas cosas súper interesantes que entonces, ahorita ya que abordamos el plan B, ¿por qué no hablamos también de lo que llaman el plan C? Y nos vamos a ver qué es lo que está pasando en la Cámara de Diputados con la elección de los nuevos consejeros del INE. Que ahorita ya lo que vimos un poquito fue que salió un acuerdo, el acuerdo del Comité Técnico de Evaluación, por el que emitieron ya ahora sí que la lista de supuestamente el top 20 de las personas aspirantes a ocupar un cargo en el Consejo General del INE. Sí, a ver, en este proceso, Cámara de Diputados tenía que hacerle un examen a todos aquellos aspirantes que se habían inscrito a este proceso. Ya una vez habiendo realizado esta evaluación, ellos emitieron 4 listas de 5 personas para de ahí determinar los 4 lugares de los consejeros que van saliendo, que es Lorenzo Córdoba, Margarita Favela, José Roberto Ruiz y Ciro Murayama. Dentro de estos, pues igual también tendrá que salir el próximo presidente consejero del INE. Sí, aquí también ha habido una discusión muy fuerte de que no, que pues con Carla Humphrey, que ella quiere ser presidenta del INE, pero pues la consejera ya es consejera del INE. Gracias a Dios, Sala Superior hizo su trabajo y le dijo, a ver, tú ya eres consejera, no te puedes reelegir. No. Que ahí hay gente que dice, no, es que sí se puede porque pues ella, que no hay impedimento. A ver, no, la Cámara, lo dice muy bien la Constitución, es la Cámara de Diputados la que designa al consejero presidente o a la consejera presidente. Y pues ahorita lo que está haciendo la Cámara de Diputados es ese proceso de elegir un consejero presidente, una consejera presidente, que por cierto también esta semana que se fue, se sentó el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con las y los diputados para hablar justo de esta sentencia que dice que ahora le toca a una mujer. Y estaban los diputados progresistas del gobierno más feminista de México, los de Morena, diciendo, no, es que ¿por qué no le vamos a hacer caso a esta sentencia? Y ya ahorita dijeron, bueno, vamos a darle la atención. No. Van a acatar una resolución del Tribunal Electoral. Una resolución judicial y vamos a tener una primera consejera presidenta. El asunto es que con esta lista que estamos viendo que sacó el comité técnico, pues hay un problema porque hay unos perfiles un poco afines a determinados partidos políticos, ¿no? ¿No? Como por ejemplo, la primera en la lista que está es Berta María Alcalde Luján. Yo apuesto una vez que ella va a ser consejera. No sé si presidenta, pero te lo he puesto en esta mesa de que ella va a ser consejera. Pues mira, no lo sé, pero ¿qué tal si damos el nombre de las personas aspirantes que ahora sí que ya van a ser como que las votadas y entre los que vamos a saber quiénes son los 4 nuevos integrantes del INE? Está la primera, en el top, Berta María Alcalde Luján, Guadalupe Álvarez Rascón, Rebeca Barrera Amador, Circe Bautista Arreola, Arturo Castillo Loza, Naima Enríquez Estrada, Claudia Arlet Espino, Diego Forcada Gallardo, Armando Hernández Cruz, Jessica Jacibe Hernández García, Luis Alberto Hernández Morales, Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck, Rita Bel López Vences, Víctor Humberto Mejía Naranjo, Jorge Montaño Ventura, César Ernesto Ramos Mega, Netzaí Sandoval Ballesteros, Guadalupe Tedeí Zavala
Bernardo Valle Monroy y Luigi Villegas Alarcón. Supuestamente el comité hizo ya de evaluaciones, lo que nos estás contando, Adrián, hasta les evaluaron un ensayo y cómo escriben y todo. Pero hubo una integrante del Comité Técnico de Evaluación, la rebelde, la maestra María Esther Azuela Gómez, quien emitió un voto particular para decir el nombre de 6 personas que a su consideración no deberían de estar en esta lista justo por su cercanía al partido en el poder. Y los nombres de estas personas son Berta Alcalde, Guadalupe Álvarez Rascón, Tadei Zavala Guadalupe, Bautista Arreola Circei, Netzaí Sandoval Ballesteros, que a ver, es que es el hermano de Irma Sandoval, o sea, del diputado Pablo Sandoval, o sea, de todos los Sandovales están ahí de gobierno, ¿no? Y Víctor Humberto Mejía Naranjo. Entonces corremos un grave riesgo, un serio riesgo de que el plan C sea tomar el control del INE. Sí, además, en mi opinión muy personal, se me hace un poco incongruente esta situación. ¿Por qué? A ver, hay una situación muy similar con los magistrados de salas regionales en el Senado de la República. Están las ternas, que de verdad, si tu audiencia pudiera ver los perfiles, se darán cuenta que son excelentes juristas, unos más que otros, evidentemente. Pero el punto es que ha estado atorado este tema desde hace más de un año bajo la justificante de que hay una amistad o una influencia entre jefes para con los aspirantes. Es decir, algunos de estos candidatos forman parte de la Sala Superior, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el argumento de Morena es decir, no, es que ellos forman parte del Poder Judicial Federal y esto no podrá dar esa independencia, ¿no? A ver, son materias de especialización. No puede ser cualquier persona. ¿Y dónde más vas a tener esa experiencia laboral Si no es y ahí. esa especialidad si no es ahí? Claro. O sea, no puede ser de otra manera. Entonces, se me hace un poco incongruente estas dos posiciones de que en el caso de los consejeros del INE sí puedan ser cercanos al partido en el poder y en el caso de los magistrados de salas regionales, pues no puedan ni siquiera tener trabajo en el Poder Judicial Federal. Curioso, ¿no? Que tan curioso es como justo esto que estás diciendo de la especialización. O sea, en el acuerdo del Comité Técnico de Evaluación, lo que vemos, por ejemplo, de Berta María Alcalde Luján, que creo que puede ser una excelente funcionaria pública, pero a ver, ella es actualmente comisionada de Operación Sanitaria de la COFEPRIS. Yo creo que sí tiene todas las tablas para ser consejera del INE y velar por la democracia de este país, ¿eh? No sé tú. Pues sí, ¿no? Como también tenemos a Netzaí Sandoval, que es asesor y coordinador de asesores del consejero presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal. O sea, y cercano a Morena, no sé, esto la verdad es preocupante. Tenemos que seguir muy de cerca lo que va a pasar en la Cámara de Diputados. Y de verdad es que cuando veo esta terna, sí digo, santo señor, quizá la tómbola no se vea tan mal. No, la tómbola que quieren hacer estos diputados. No sabemos qué va a pasar. Ahorita hay que estar muy pendiente de la semana que viene y de esta designación de los consejeros que ya, ¿no? Sí, Urge. claro. Entiendo que estas 4 listas, 2 serán para elegir 2 consejeros hombres, otra de las listas será para una mujer y la última lista será para determinar a la consejera presidenta, ¿no? Sí. ¡Chan, chan, chan, chan! Se va a poner buenísimo. La discusión esa va a estar súper interesante. Es algo que tenemos que seguir. Síguelo, bebé de luz, porque de verdad estas son cosas que nos interesan y que nos importan y que nos involucran. Y ya casi como para cerrar, vamos a hablar de qué pasó ya con este tema que estabas también medio abordando, Adrián, que es lo del INAI. Que esta semana que pasó también el mismo miércoles tuvimos pues la visita en el Senado de la comisionada presidenta Blanca Lilia Ibarra, la comisionada presidenta del INAI, justo para rendir un poquito de cuentas sobre su informe. Entre los datos que dio es que ella nos dice que el INAI resolvió 18,104 medios de impugnación en materia de acceso a la información, de los cuales 16,894 fueron recursos de revisión. Ella también habla de N cantidad de capacitaciones que otorgó el INAI en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Nos habla de que entre octubre del 2021 a septiembre de 2022 se recibieron 1,134,000 solicitudes de información a nivel local y federal. O sea, wow, de toda la chamba que está haciendo el INAI y que tiene que hacer el INAI, porque te lo recuerdo, bebé de luz, como te lo conté en el capítulo pasado, el INAI no concentra información. El INAI es un mediador para que tú puedas acceder a esa información. El que se niega a darte la información es Sedena. El que se niega a darte la información es el presidente. No es el INAI el que no te la quiere dar. No, correcto. Y creo que lo más lamentable
lamentable de esta situación es que el INAI está conformado por 7 comisionados Ujú, y desafortunadamente hoy está a punto de ser inoperante. ¿Por ujú, qué? Porque a finales del mes de marzo se va un comisionado más ujú, y esto haría que no pudieran trabajar de la manera idónea o la manera ujú, correcta, ¿no? Y en gran medida pasa esto por algunas decisiones unipersonales ujú, de algún senador. Como ya bien tocaste en episodios anteriores, pues el Ejecutivo haciendo de esta facultad de veto ujú, pues a la comisionada y al comisionado que había seleccionado el Senado de la República, pues fueron vetados, ¿no? Y entre ellos, pues había sobre todo un perfil, pues que no, al parecer no cumplía con las características de ser una persona que tuviera conocimientos en la materia y demás, y fue más por un compadrazgo, se dice por ahí. Ante esta situación y ante el tema de que va a salir un nuevo comisionado, las comisiones de anticorrupción y de justicia iniciaron el proceso de evaluación de los aspirantes que fueron registrados, ¿no? Quiero destacar el gran trabajo de las secretarías técnicas de ambas comisiones. Es una labor titánica y se me hace reprobable y muy desafortunado el comentario de este senador al que hago referencia que diga que no se trabajan en las comisiones. Senador, lo invitamos a que por favor se ponga en contexto del trabajo que realizan estas comisiones, ¿no? Simplemente para dejar sobre la mesa, hace unas semanas, hubieron entrevistas para el tema de magistrados locales de 17 entidades federativas. Se dividieron por bloques de 3 senadoras o senadores y posterior a eso nos encontramos con la sorpresa de que en su mayoría los senadores de Morena ni siquiera comparecieron ni de manera presencial ni virtual, siendo los senadores del bloque de contención quienes tuvieron que desahogar esas comparecencias. Estábamos hablando de más de 100 aspirantes, ¿no? Entonces, no se me hace justo que vengan a demeritar ese trabajo. Para el caso del INAI, a ver, fueron más de 50 aspirantes los que se inscribieron, tanto los grupos parlamentarios que conforman y los integrantes de la Comisión de Corrupción y de Justicia tuvieron que hacer su propia evaluación sobre 33 reactivos, viendo si tenían la experiencia, si tenían, o sea, qué grado de estudio tenían, si contaban con los requisitos de ley necesarios para poder ser comisionados. Fue un trabajo titánico. ujú. Y estas afirmaciones por parte del senador se me hacen reprobables, reitero. Sí, que, o sea, desafortunadas porque una, o sea, demeritas el trabajo de los equipos técnicos que son parte del engranaje del Senado y también en Cámara de Diputados, ¿no? Y creo que muestra un desconocimiento de qué es la labor que realizan las comisiones y de los procesos. Se ve que no se enteró que una cédula de validación documental, una cédula de evaluación documental, como tú dices, con 33 reactivos, de una cédula de evaluación de entrevista con 24 reactivos, esto del año pasado, y en esta ocasión se redujo ese proceso a el tema de la cédula de evaluación documental, y ahorita en unas horas, si tú nos estás escuchando, Bebé de Luz, a las 8:30 de la mañana, pues en unas horas vamos a ver qué es lo que determinan las comisiones con este proceso de un comisionado que está pendiente. Y vamos a ver el dictamen, porque sí, aunque te digan en los medios que no se evaluó y que no sé qué, no, o sea, sí están las comisiones haciendo evaluaciones en un trabajo también muy titánico, a contrarreloj, porque pues así se manejan las cosas en el Senado y en la Cámara de Diputados, a veces a contrarreloj para los que están abajito y ellos se toman más tiempo. Mejor yo invitaría al senador que preside la Junta de Coordinación Política a que por favor ya emitan o le pidan a la mesa directiva circular el tema o los dictámenes correspondientes a la elección de magistrados locales, de magistrados de las regionales, de los cuales, reitero, tienen más de un año que no han podido salir y que ahí están las salas regionales y las magistraturas locales sin sus respectivos magistrados. Y lo mismo puede pasar con el INAI y con otros organismos. Las comisiones hacen su chamba y les remiten a Jucopo el trabajo y el dictamen para que pues en una decisión política se saque ahora sí que los cargos. Y ahí lo tiene detenido Jucopo, ¿no? Y a veces desde lo que se dice Radio Pasillo, que es un asunto esto que decías como unipersonal, hay gente a la que no le gusta que no esté bien evaluado o que no esté ahí en la terna el nombre de su amigui. Correcto. Y por eso es que quiere, de repente hasta amenaza con echar abajo todo el proceso y todo el trabajo de las comisiones. Referente al tema de salas regionales, volvemos a tocar, ¿no? A ver, están las 5 ternas y de las cuales este senador ha reiterado en diversas ocasiones que tienen toda la intención de regresar las ternas a la Corte. Ese precedente nunca había pasado. ¿Por qué? Para llegar a estos perfiles, la Suprema Corte realizó antes una evaluación de estos, tanto técnicamente. Entonces, digamos que ya llegaron depurados al Senado. Y el Senado, la verdad es que ha hecho un buen trabajo por parte de la Comisión de Justicia en la evaluación y en las comparecencias de estas personas. Y no se me hace justo
que por no venir algunos nombres en esas ternas, pues se tengan que desechar todas, ¿no? Ujú. Y estos nombres que quiere únicamente una persona. Exacto. Entonces, pues vamos a ver ahorita cómo avanza esto, vamos a ver, porque supuestamente ya esta semana ya sale lo de los comisionados que se vetaron y que vamos a ver si o el Senado remite una nueva propuesta o está la posibilidad de que le den a las comisiones otra vez toda la chamba que ya hizo. Esperemos que no. Esperemos, Diosito del Senado, óyenos. Pero bueno, ya ahora sí, en el tema final, ¿qué tal si cerramos con el asunto del registro de los deudores alimentarios que se aprobó en la Cámara de Senadores? Interesante dictamen. Se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, creando un registro nacional de obligaciones alimentarias. Como dices tú, fue aprobado en el Pleno del Senado de la República. Unánimemente. Pero aquí hay algunas cuestiones que probablemente se tendrían que valorar, ¿no? Por ejemplo, en el artículo 135 sexties decía que las autoridades de los 3 órdenes de gobierno dispondrán de lo necesario a fin de establecer como requisito la presentación del certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias para la obtención de licencias y permisos de conducir, obtención de pasaportes o documento de identidad de viaje, para participar como candidato a cargos consejiles y de elección popular, para participar como aspirante a cargos de jueces, magistrados en el ámbito local o federal, los que se realicen ante notario público relativos a la compraventa de bienes inmuebles y en las solicitudes de matrimonio ante el juez del registro civil. Ujú. Sí, o sea, a ver, si tú, bebé de luz, debes una pensión alimenticia, Empieza a preocuparte. Y más allá, el gran tema, también signo de interrogación es ¿quién va a regular este registro? el DIF. Así es, mi querida Alma. Yo no sé si cuentan con la capacidad operativa y presupuestaria para poder resguardar esta base de datos tan importante que, ojo, en algunas entidades federativas, los poderes judiciales ya cuentan con este registro, Ujú, ¿no? Esto derivado de los procesos jurisdiccionales que se llevan a cabo en el Poder Judicial. ujú. Entonces, no sé qué tan efectivo o no sea esta medida, te soy muy honesto, porque cuando hay este tipo de incumplimientos por lo regular, se procede a ver un tema de índole penal, en donde el deudor alimenticio puede inclusive llegar a dar a la cárcel si no se compromete a dar la pensión correspondiente. Entonces, no sé, yo no soy fan de la tramitología en el país, siendo muy honesto, ¿no? Creo que lejos de poder ser algo benéfico, ¿no? Habría que analizar determinados aspectos. Yo creo que puede mejorar, o sea, yo no soy de la idea de que se elimine como tal este registro, puede mejorar y a lo mejor ser controlado o organizado por otro ente diferente al DIF. Sí, a mí lo que me pareció también muy interesante es que pues este tema pues es un asunto como muy político, ¿no? A favor de las mujeres y por el interés superior de la niñez, pero solo fueron como unos 84 votos y entonces faltaron unos 44 votos en el Senado, ¿no? ¿Dónde están los senadores y las senadoras? La discusión no fue tan amplia. Que ojo, hay que hacer también referencia de esta situación. También hay deudores alimentarios mujeres. O sea, para que tu Claro. auditorio no vaya a creer que es únicamente un registro para hombres. Hombres, No, sí. para todos. Sí, claro. No, porque sí, como dices, el discurso en su mayoría fue pro mujeres, pro defensa de las niñas y niños, ¿no? Pero también hay mamás que deben de cumplir con sus obligaciones alimentarias y no las cumplen. Sí, Esa es la realidad. sí. Son las menos, pero pasa. Sí, sí, yo también son las menos. El asunto es que, bueno, esta discusión se dio ahí en el Senado. Hay algunos cuestionamientos de constitucionalidad incluso que se vertieron en torno al dictamen, pero todos dijeron, pero vamos a impulsarlo. Y la verdad es que también el DIF va a necesitar presupuesto, va a necesitar capacitación para este tipo de tratamiento de datos personales. El DIF también que, pues, aunque tiene una misión muy clara, no lo hemos visto tampoco ser el mejor a favor de los intereses de la niñez. Pues bueno, vamos avanzando en este tema. Es una declaración importante también, creo, en el asunto de la obligación que tiene un padre o una madre con su hijo y con su hija, que eso sí se me hace como muy valioso y creo que con esto podemos concluir hoy que tuvimos así como un montón de información, un montón de como datos como muy interesantes, como aportaciones muy valiosas. De verdad, esto estuvo lleno de muchos brillitos, Adrián, gracias a ti. Te agradezco muchísimo tu presencia. ¿Quieres terminar con algo? No, únicamente agradecerte la oportunidad de poder estar aquí y con todo tu auditorio y pues, estoy a la orden en cualquier cosa que pueda apoyarte. Ay, gracias, Amix. Te quiero mucho. Te voy a Igualmente. seguir invitando porque pues tu voz es súper valiosa. Te agradezco toda la labor que haces ahí atrás del Senado porque yo sé que tú has estado ahí haciendo como cosas bien importantes y aunque esas manos no se ven, la patria sí lo reconoce y la patria lo sabe porque la patria es primero. Claro que sí, amiga. Muchísimas gracias.